El año 2016, la Asamblea General de las Naciones Unidas aprobó una resolución en la que se proclamó el año 2019 como Año Internacional de las Lenguas Indígenas, sobre la base de una recomendación hecha por el Foro Permanente para las Cuestiones Indígenas. En ese momento, el foro indicó que el 40% de las 6.700 lenguas que se calcula que se hablan en el mundo estaban en peligro de desaparición. El hecho de que la mayoría de ellas son lenguas indígenas pone en riesgo a las culturas y sistemas de conocimiento a las que pertenecen. Además, estas culturas son líderes en la protección del medio ambiente. Sus idiomas representan sistemas complejos de conocimientos y comunicación y deben reconocerse como un recurso nacional estratégico para el desarrollo, la consolidación de la paz y la reconciliación. Asimismo, fomentan y promueven culturas, costumbres y valores locales singulares que se han mantenido durante miles de años. En ese sentido, el Perú no ha sido indiferente, por lo que se ha encargado al Ministerio de Cultura fortalecer las políticas públicas para preservar las lenguas y sobre todo incluir a los pueblos y sobre todo hacer un trabajo conjunto con otros organismos del Estado para promover la interculturalidad. Yo creo que este congreso es un encuentro clave, ¿no? Estamos en el Año Internacional de las Lenguas Indígenas. Y cuando la Asamblea de las Naciones Unidas establece este año como tal, es para poder motivar reflexiones entre los estados parte. Cuando se pierde una lengua, cuando permitimos que esta lengua desaparezca, perdemos todos, pierde la humanidad. La lengua es uno de los derechos principales y fundamentales dentro del campo de los derechos culturales. Y si esto es así y así lo entendemos, es que es responsabilidad de los estados, y en el caso concreto del Perú, a través del Ministerio de Cultura, fomentar todo tipo de actividades y de medidas para que las lenguas originarias, las lenguas de los pueblos indígenas no desaparezcan, ¿no? Que se mantengan, que sigan transmitiéndose, porque esa es la verdadera riqueza de nuestro país. A través de las lenguas de los pueblos indígenas, transmitimos nuestra vida, nuestra historia, y la transmitimos de manera fiel. Una traducción siempre nos lleva a tener ciertas alteraciones, ¿no? En la lengua materna no es así. Entonces, eso es lo importante. Nosotros hemos recibido la instrucción de nuestro ministro de Cultura, del doctor Luis Jaime Castillo, de que los dos viceministerios, ¿no? Tanto el Viceministerio de Interculturalidad como el Viceministerio de Patrimonio Cultural e Industrias Culturales se junten en actividades, valga la redundancia, conjuntamente. En temas, por ejemplo, de interculturalidad, en los asuntos amplios de la interculturalidad, es imposible entenderlo si no lo entendemos también con el componente del patrimonio inmaterial, ¿no? De esos saberes, de esos conocimientos, de esas prácticas transmitidas. Si esto es así, entonces nosotros tenemos que hacer los mayores esfuerzos para que ambos viceministerios conjuguen una serie de ejercicios y de prácticas también administrativas, políticas, para hacer posible que contribuyamos a que las lenguas de los pueblos indígenas no desaparezcan, al contrario, se fortalezcan. Y hay varias maneras de hacerlo, ¿no? Desde interculturalidad es mucho más amplio y más intenso, pero desde el Viceministerio de Patrimonio Cultural también estamos haciendo actividades, ya las hemos hecho, ¿no? Como por ejemplo planes que tienen que ver con lectura, pero en lenguas indígenas. El tema de los incentivos para cine, para la cinematografía, también utilizando las lenguas de los pueblos originarios, las lenguas indígenas.
y nos sentimos, todos creo, hemos tenido la oportunidad de ver ya producciones, ¿no?, de películas, de documentales en estas lenguas, que emocionan porque tienen un tono distinto, ¿no?, que lo hace, que nos captura, y la traducción es mucho más intensa. O sea, yo creo que esa es la labor. Desde mi viceministerio estamos pues construyendo un plan de trabajo con la viceministra de Interculturalidad para llevar adelante en este año y a partir de este año mismo una serie de actividades conjuntas, y para el próximo año incorporar también en nuestro POI, ¿no?, para el 2020, también una serie de actividades que tengan contenidos mucho más elaborados, más preparados, ¿no? Es así que el Ministerio de Cultura, a través de la Dirección Desconcentrada de Cultura de Cusco y la UNESCO, con la participación de las principales autoridades regionales y locales del Cusco, realizaron el lanzamiento del Congreso Regional de Lenguas Indígenas para América Latina y el Caribe, que se llevará a cabo del 25 al 27 de septiembre en la Ciudad Imperial. Hace algunos años la UNESCO declaró para el 2019 como el Año Internacional de las Lenguas Indígenas a nivel mundial, ¿no? Entonces, desde Perú cuando conocimos esta noticia, nos propusimos, y en especial desde el Ministerio de Cultura, ente rector en materia de lenguas indígenas, trabajar para marcarnos en las celebraciones del Año Internacional de las Lenguas, ¿no? Como ustedes saben, en los últimos años han habido avances decididos en el tema de lenguas indígenas, aprobamos el reglamento de la ley de lenguas a través de un proceso de consulta, aprobamos la política nacional, y el Ministerio tiene como objetivo clave el que los servicios públicos sean brindados en lenguas indígenas, y por eso estamos trabajando con los diversos sectores. Entonces decidimos que para este año, el Año Internacional de las Lenguas, hacer una serie de actividades, pero además la UNESCO nos propuso como a Perú como sede regional del Congreso Internacional, que es el evento principal, la sede regional de Latinoamérica, ¿no? Como en otras partes del mundo hay sedes regionales, nosotros, el Perú, somos sede regional, y Cusco va a ser la sede del Congreso Internacional de Lenguas Indígenas el 25, 26 y 27 de septiembre. Están participando alrededor de 15 países de la región, pero también de otras partes. Está viniendo representantes de Bolivia, de Chile, de Ecuador, de Colombia, de Centroamérica, de México, también de Canadá y Estados Unidos, ¿no? Estamos contando alrededor de 15 países. El objetivo del Congreso es generar un espacio de debate regional, ¿no?, en donde los diferentes actores que participen de los ejes temáticos que se propone desde la UNESCO puedan discutir acerca del tema de políticas públicas, por ejemplo, el tema de políticas públicas en lenguas indígenas, o de la revitalización de las lenguas indígenas, o del uso de las nuevas tecnologías en lenguas indígenas, ¿no? Van a ser 3 días súper intensos en donde esperamos tener un debate no solo académico, ¿no?, un debate en donde desde la experiencia, desde nuestros propios hablantes, se pueda construir y se puedan llegar a acuerdos para la implementación de estas políticas. El Congreso es una excusa para nosotros, ¿no? Nosotros desde el Ministerio de Cultura, y en realidad el gobierno, ha tenido una política clara en relación a la defensa de los derechos lingüísticos y a la promoción de estos. Como te comentaba, después de que en el 2011 se aprobó la ley de lenguas, pasaron alrededor de 4 años para que se aprobara el reglamento, ¿no? Y en el reglamento nosotros lo hicimos con un proceso de consulta, ¿no? Pero no solo hicimos el marco normativo del reglamento, también hace 2 años se aprobó la Política Nacional de Lenguas, ¿no?, que es a nivel nacional y regional también. Pero también no solo estamos desarrollando el marco normativo, estamos formando a traductores e intérpretes en nuestras diversas lenguas, y estamos ahora viendo cómo aseguramos que los servicios públicos se den en lenguas indígenas. Ese es el principal reto que tenemos como país y como gobierno, hacer que los servicios públicos se presten en lenguas indígenas, que nuestros hablantes no sientan ningún tipo de vergüenza en hablar en su lengua, y que sea un tema de orgullo nacional. El Congreso Regional de Lenguas Indígenas para América Latina y el Caribe, que es el evento cumbre, y esto quisiera recalcar, es el evento cumbre en la celebración del Año Internacional de las Lenguas Indígenas para el continente. Y en este sentido,
mencionar que el hecho de que este evento se realice en el Perú tiene que ver con el liderazgo que el país asumió desde el momento mismo de la declaratoria del Año Internacional de Lenguas Indígenas por parte de Naciones Unidas. La UNESCO tiene el privilegio y tiene la responsabilidad de coordinar el Año Internacional de Lenguas Indígenas. Y esta responsabilidad es posible cumplir si se cuenta con el compromiso de los estados. Y un segundo aspecto que quiero destacar es, junto con el liderazgo, el compromiso del Estado peruano con el Año Internacional de las Lenguas Indígenas. Un compromiso que ha sido al más alto nivel. Desde la UNESCO quisiera ratificar nuestro compromiso, ratificar nuestro respaldo, felicitar al equipo a cargo de este tema encabezado por el Ministerio de Cultura y, por otro lado, señalar que nuestra presencia en el Perú es una presencia importante en un país con uno de los más grandes patrimonios culturales, y la UNESCO es un aliado estratégico para su protección, su promoción y su uso social. Convocar a todos ustedes a apoyar, convocar a que este mes que viene sea un mes intenso, un mes de difusión, un mes de discusión y debates, y que el Congreso represente el compromiso de este país con el mundo. Muchas gracias. Este Congreso representa una oportunidad para generar un espacio de diálogo constructivo liderado por los mismos pueblos indígenas y estableciéndose canales de comunicación en sus propias lenguas. Desde el Ministerio de Cultura y en general desde todo el grupo organizador de este congreso, que es donde está UNESCO, el Ministerio de Educación, organizaciones indígenas, convocamos que haya una participación lo más plural, lo más diversa para este congreso, ¿no? Las inscripciones están abiertas en la página web del Ministerio de Cultura, en el link que es Congreso Internacional de Lenguas Indígenas, y creemos que va a ser un debate muy valioso, no solo a nivel de países de Latinoamérica, sino también para nuestro país y en especial para la región Cusco. Así que los convocamos a todos a participar. Pues con mucho gusto, con mucha satisfacción, los invito a todos a participar de este importante encuentro para celebrar, para debatir, para reflexionar y para comprometernos, ¿no?, en seguir trabajando, en continuar trabajando para el fortalecimiento de nuestra identidad, para que las poblaciones indígenas mantengan vigente su lengua y que éstas no desaparezcan. Hay que pensar que la participación de todos es importante y pues los invito a todos en general, porque estoy segura que las críticas que puedan venir, que los aportes, las sugerencias, las demandas, ¿no?, que pudieran hacerse, todas van a ser positivas para enriquecer el debate y para identificar propuestas de trabajo que podamos seguir y continuar en el futuro. La Dirección Desconcentrada de Cultura de Cusco continúa trabajando por el desarrollo de la región y del país.